A continuación se presentará el caso de la planificación de las rotaciones de los médicos residentes. La investigación fue realizada en el Hospital de Niños de la Universidad de Michigan, específicamente en el Departamento de Emergencia Pediátrica. Para poder comprender el caso, lo primero que necesitamos saber es en qué consiste la residencia. La residencia es un periodo de formación para los médicos obtener una especialización, en la cual ellos tienen una formación dentro del hospital que puede durar entre 3 y 5 años, dependiendo de la especialidad. Como parte de esa formación, ellos deben pasar por una rotación que dura entre 1 mes y 4 meses, nuevamente dependiendo de la especialidad, y a lo largo de todas esas rotaciones deben cumplir ciertas guardias, adicional a las consultas que deben prestar a los pacientes durante la semana y su participación en los seminarios que son obligatorios como parte de la formación profesional. Por supuesto que se deben respetar los días libres, para lo cual al momento de asignar las rotaciones se deben cumplir determinadas reglas. Hay distintos turnos de rotación en las guardias que son de 9 horas de duración. Estos turnos comienzan a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 4 de la tarde, 5 de la tarde y hay 2 turnos nocturnos que inician a las 8 de la noche y a las 11 de la noche. Se establecen una serie de limitaciones en donde cada turno debe tener un residente. Los residentes de primer año no pueden trabajar en los turnos de las 7 de la mañana ni de las 11 de la noche. Es decir, en el primer turno del día y en el último ellos no pueden estar asignados mientras están en el primer año de formación. Deben cumplir con determinado número de guardias durante el mes, así como determinado número de guardias nocturnas. No pueden trabajar más de 5 días consecutivos ni más de 4 noches consecutivas. Entre cada una de las guardias deben tener al menos 10 horas de descanso. Para poder conjugar toda la planificación de un mes, lo ideal es que los residentes al inicio del mes hagan las solicitudes de sus días libres. De esta manera, el jefe de personal que se encarga de hacer esta distribución puede encargarse de planificar con la mayor cantidad de información posible y disponible a la mano. Pero esto no siempre es posible. Hay ocasiones en donde se presentan algunas eventualidades. Si le sumamos que debemos cumplir todas esas limitaciones ya señaladas anteriormente, más la vida personal de cada uno de los residentes, en donde todos tienen derecho a tener sus días libres y pueden participar en matrimonios, celebraciones de cumpleaños, necesidad de ir a reparar su vehículo, compartir con la familia, bautizos, descanso, todo esto, más las limitaciones que de por sí establecen las rotaciones, entonces pueden darse cuenta de lo complejo que es hacer la planificación de este tiempo libre en el caso planteado. Como señala Peter Drucker, el tiempo es el recurso más escaso y hasta que no se administra debidamente, nada más se puede gestionar. ¿Por qué la importancia de establecer unos días libres para los residentes? Bueno, uno de los objetivos que se busca es maximizar la satisfacción de los residentes al otorgarle esa disponibilidad de descanso. Por supuesto que se tiene que atender a los pacientes, ese es el objetivo fundamental de un servicio médico, pero mientras mayor sea la satisfacción de los residentes, mejor es el desempeño. Y una manera de maximizar esta satisfacción es a través de otorgarle la mayor cantidad de permisos que soliciten. Los investigadores del presente caso, antes de presentar su propuesta, revisaron cómo se realiza actualmente la planificación de los turnos. Hay distintas metodologías. Una de ellas es
a través de la asignación de puntaje a cada uno de los requisitos. Por ejemplo, no es lo mismo que un residente pida un permiso para asistir a un matrimonio que un residente pida un permiso porque va a ir a un juego de fútbol. La invitación al matrimonio tiene un mayor peso, así como de repente una cita para reparar el vehículo, eso se puede reagendar fácilmente, versus nuevamente el ejemplo del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que tradicionalmente se hace? El jefe del servicio recibe las solicitudes, que puede llegar a ser hasta 250 solicitudes al mes. Analiza mediante una tabla colocando los puntajes y luego va decidiendo en función de todas esas reglas que ya vimos, de la limitación de horas, de los turnos, de cada cuánto tiempo deben rotar, les va asignando cuál es la rotación que les aplica y adicionalmente se debe tomar en cuenta que para que ellos, cuando piden un día libre, el residente no puede trabajar en el último turno de la noche. Es decir, el día antes de su día libre, él deja de trabajar antes de las 9 de la noche. De igual manera, el día siguiente, cuando se debe reincorporar de su día libre, no trabaja en el primer turno de la mañana, sino ya a mediodía. Esto con el objetivo de que puedan planificarse mejor. Ok, volviendo al punto. El jefe de servicio realiza la calificación, va decidiendo los puntajes para cada una de estas solicitudes y finalmente toma la decisión de a quién le concede el permiso y a quién no. Como pueden imaginarse, es algo súper complejo, más de 250 solicitudes mensuales, además de cualquier otra eventualidad que pueda surgir que no sea un permiso anticipado. Bueno, los investigadores de este estudio lo que diseñaron fue un algoritmo que les permite identificar la viabilidad máxima y la inviabilidad mínima. ¿Qué significa esto? La viabilidad máxima establece que son aquellos conjuntos de requisitos o de requerimientos que se pueden otorgar a los residentes, pero eso llega hasta un tope. Si se le añade algún requerimiento adicional, ya deja de ser viable ese conjunto. Entonces ese es el máximo posible y se llama viabilidad máxima. La inviabilidad mínima es lo contrario. Es aquel conjunto de requisitos en donde no es posible otorgarlos de manera simultánea, pero si se elimina uno de los requerimientos, ya se hace posible. Entonces es como establecer un mínimo y un máximo de aquellas combinaciones posibles. Y esto lo hacen a través de un algoritmo que no lo vamos a detallar en esta presentación. En el trabajo está bastante detallado las fórmulas. Eh, y con este algoritmo ellos consiguieron una solución para el departamento de emergencia pediátrica del hospital. ¿Cuáles son las ventajas de este algoritmo? Se hace de manera simultánea, no tienen que esperar a hacer el análisis de todos y después tomar una decisión de cuáles se eliminan y cuáles no, sino que de manera automática se selecciona un conjunto de calendarios en donde fácilmente el jefe del servicio puede identificar cuáles son los conflictos que se están presentando y empezar a otorgar o a rechazar algunas características en función de lo que vimos de la viabilidad máxima o la inviabilidad mínima, y a su vez se presentan posibles soluciones. ¿Esto qué trae como consecuencia? Bueno, que es mucho más rápido el proceso. Y además de ser más rápido, las soluciones que se presentan le dan mayor satisfacción a los residentes porque en su mayoría se les otorga con más frecuencia los permisos que están solicitando. Y aquellos que son rechazados realmente son los que tienen menor importancia o menor relevancia, que se pueden planificar en cualquier otro momento.
Finalmente, con este estudio y con esta propuesta, lo que tenemos es residentes, jefes del servicio de residentes con mayor disponibilidad de tiempo para realizar sus labores, donde toman decisiones rápidas, residentes más satisfechos con sus días libres y garantizamos una atención oportuna a todos los pacientes. Gracias por su atención.